Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Ya pues varias personas estaban conectadas con anterioridad, pues respetando el tiempo, iniciaremos nuestro webinar. En primer lugar me presento, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Rodríguez Sánchez, soy ingeniera de operaciones y servicio al cliente en Grupo Ingenio Colombiano. Para mí es un placer pues compartir todos estos espacios encaminados a la gestión del conocimiento. El objetivo de esto es que con la generación de estos espacios, pues busquemos generar una red de contactos entre las diferentes instituciones de educación superior que hoy nos acompañan. Hablar también de temas de tendencia a nivel de procesos industriales, generar alternativas de solución enfocadas al mejoramiento continuo, tanto en el ámbito educativo, a nivel organizacional o a nivel industrial. Recordar por otro lado, que todos nuestros webinars tienen un enfoque a nuestra línea de producto Virtual Plan y todos los temas que ahondaremos y hemos ahondado con anterioridad en este espacio son enfocados en los 4 complejos: agroindustria, industrial, ambiental y logístico. El día de hoy la temática impacta directamente al complejo industrial. Doy la bienvenida a todos los asistentes. Les agradecemos su participación activa y pues el tiempo que cada uno de ustedes dispuso para asistir a este webinar llamado Calculando la frecuencia óptima de mantenimiento o reemplazo preventivo. En este caso les recordamos que al finalizar la ponencia tendremos un espacio para responder todas las preguntas o sugerencias que tengan allí. Así que los invitamos a escribirlos a través del chat o participar levantando la mano y activando el micrófono. Para esto hoy nos acompaña el experto, el ingeniero Edgar Fuenmayor. Bienvenido, ingeniero Edgar. Antes de empezar la ponencia, daré una pequeña descripción de toda la trayectoria que tiene él a nivel académico y profesional. El ingeniero Edgar es ingeniero mecánico y magíster en gerencia de mantenimiento de la Universidad de Zulia en Venezuela. Es un profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad por la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad en Estados Unidos. Es profesor universitario, coautor de 2 libros dedicados al Internet de las Cosas, todo el tema de cloud computing. También es articulista y conferencista de trabajos en ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos en eventos tanto nacionales como internacionales. A nivel industrial, posee más de 20 años de trayectoria como líder en el desarrollo e implementación de estrategias de gestión de activos, mira todo el tema de evaluación de desempeño de un activo físico, optimiza todo lo que tenga que ver en torno al costo y riesgo para la toma de decisión en cuanto a alguna inversión de capital y selecciona entre todas estas alternativas, pues todo el tema de operar o mantener equipos o sistemas instalados, tanto en plantas petroquímicas, de gas, de petróleo o de manufactura. Todo esto con que pues lo realiza enfocado en lograr la productividad en todos los procesos industriales y pues reducir los costos en todo el tema del ciclo de vida y obtener asimismo el máximo valor de todos los activos físicos. Actualmente es consultor internacional en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos para todas las unidades de negocio en Latinoamérica.
Entonces, bienvenido, ingeniero, muchas gracias por su tiempo y ya le doy el paso. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes a todas las personas que se han podido conectar. Ante todo, quiero agradecer a Víctor Plan por esta amable invitación a participar en este webinar. Muchas gracias por esa invitación. Esta tarde quiero compartir con ustedes un punto, un tema que he titulado Calculando la frecuencia óptima de mantenimiento o reemplazo preventivo, un tema que en mi experiencia muy personal por más de 20 años me dice de que hay una oportunidad grande en las organizaciones actualmente porque desconocemos el momento en el que debemos llevar a cabo una acción de mantenimiento preventivo. Es decir, ¿cuándo debemos reemplazar un componente? No lo sabemos. Para ello tenemos una lista que generalmente nos las entrega el fabricante cuando adquirimos un activo, esa lista de tareas de mantenimiento preventivo, algunas preventivos. Esas tareas tienen una lista de frecuencias, esas frecuencias en el tiempo, las organizaciones no las actualizan, no las calibran al contexto operacional, a la edad del activo, al deterioro del activo, y eso por supuesto conlleva a que se genere una serie de fallas recurrentes en los activos físicos, generando por supuesto pérdidas de producción, penalizaciones, en algunos casos consecuencias económicas por reducción de flujo, pérdidas de producción, que por supuesto representa un impacto total al negocio en cuanto a lo que sería la indisponibilidad de un activo físico cuando es requerido su función. Entonces es un tema que por años he desarrollado y que me ha permitido ganar experiencia en su aplicación en diferentes sectores productivos en los cuales he tenido la oportunidad de llevar a cabo este modelo matemático que no me pertenece, un modelo matemático que está plasmado en una buena cantidad de libros, textos. Muchos autores hacen mención de los modelos matemáticos. Yo voy a mostrar acá un autor y voy a colocar allí lo que sería el modelo matemático que yo utilizo para poder entonces optimizar la frecuencia de mantenimiento preventivo. Un modelo matemático que se ha utilizado en muchas herramientas computacionales, dando excelentes resultados para lo que sería alcanzar un nivel de madurez en las organizaciones. Ese nivel de madurez, por supuesto, radica en lo que sería cuándo es el momento oportuno para llevar a cabo esa acción de mantenimiento preventivo. Y es la decisión de operar o mantener. Una de las grandes preguntas que me hacen en mis momentos de consultoría es si debo seguir operando o debo ya parar la máquina y hacer lo que sería un mantenimiento preventivo. ¿Cuándo debo hacerlo? Es la gran pregunta que se hace la gerencia, en este caso la gerencia de mantenimiento. ¿Cuándo debemos hacer ese mantenimiento preventivo? ¿Será que debemos hacerlo cada 2 meses? ¿Lo debemos hacer cada 6 meses? ¿Lo debemos hacer como me dice el fabricante? Entonces, bueno, de eso se trata este webinar, tratar de aclarar algunas de esas dudas que seguro las tienen ustedes y por supuesto, de manera muy amable, aclarar estas dudas al final de mi presentación y espero que con esta presentación ustedes puedan entonces comprender un poco a lo que me refiero en cuanto a la aplicación de un modelo matemático. Quiero comenzar entonces describiendo lo que es el ciclo de vida de un activo físico. Todo activo tiene unas etapas en el cual se debe pensar en su adquisición. Esa etapa del ciclo de vida que consiste en lo que es la necesidad de adquirir un activo físico, lo que es crear o adquirir un activo físico para luego llevarlo a su etapa de operación y mantenimiento. Es la etapa más larga del ciclo de vida de un activo. En esta gráfica yo quiero mostrar lo que es la adquisición, que se relaciona con los CAPEX, los costos de capital, y que luego entramos a la etapa de operación y mantenimiento, los OPEX. Esos costos de operación, donde vamos a encontrarnos planes de mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, van a haber fallas que van a ocurrir, fallas funcionales que ocurren cada cierto tiempo, asociado a qué? A eventos no deseados, pérdida de la función del activo, y eso se refleja como un costo por baja confiabilidad. Esos costos van a estar allí presentes a lo largo de ese ciclo de vida. Cada vez que ocurre esa falla funcional, debemos, por supuesto, tomar una acción. Y esa acción, por supuesto, no debería de ser una acción generalmente la que tomamos, que es
una acción correctiva, debería ser una acción proactiva, es decir, anticiparnos a la falla. Y para ello, entonces, nuestros planes de mantenimiento preventivo deben estar calibrados, adaptados a lo que sería el contexto operacional. Y cuando me refiero al contexto operacional es porque generalmente los activos, cuando son instalados bajo un contexto operacional, luego ese contexto operacional cambia en el tiempo, cambian presión, temperatura, caudal, pH, densidad o cualquier otra variable de proceso. Y por supuesto, ya las condiciones de trabajo del activo no es la misma. Y por supuesto, el equipo va a reaccionar y la reacción va a ser fallar. Entonces, por esa razón, hay que adaptar este equipo a ese contexto, actuar. Cuando nosotros diseñamos planes de mantenimiento centrados en confiabilidad, utilizando la metodología por excelencia RCM de sus siglas en inglés, el RCM nos indica que lo primero que nosotros debemos describir es el contexto operacional actual o presente. Y es precisamente por esto, porque luego cuando nosotros estamos calibrando estos planes de mantenimiento en el tiempo, esos planes de mantenimiento se calibran en lo que sería la descripción de la tarea. Van a surgir nuevos modos de fallas en el tiempo y van a ser incluidos en ese plan de mantenimiento o cuidado del activo. Ese plan de cuidado del activo, por supuesto, va a tener una tarea. Esa tarea hay que colocarle una frecuencia de mantenimiento. Esa frecuencia de mantenimiento inicialmente va a tener un valor que en el tiempo se debe calibrar, basándonos en qué, en datos. Datos que nosotros debemos de ir colectando, debemos ir anotando, bitácoras, los extraemos de las bitácoras de operación. Los libros de mantenimiento nos permiten obtener ese tipo de información para luego hacer análisis, para poder hacer estimaciones en el tiempo de cómo se va a comportar el activo. Y ya luego tendríamos la última etapa del ciclo de vida del activo, que es básicamente la etapa de deterioro, donde ya pensamos en lo que es la desincorporación del activo o lo que es el reemplazo del activo, para luego decidir si continuamos un tiempo más con el activo, si le llevamos a cabo un overhaul, un mantenimiento mayor, o sencillamente le damos de baja y reemplazamos el activo por otra alternativa que esté disponible en el mercado. Entonces, aquí observamos tres zonas tan marcadas: la etapa inicial, la de adquisición, la etapa de operación y mantenimiento y la etapa o zona de desincorporación o reemplazo del activo. Luego tenemos un punto importante, yo diría que muy importante, que es el perfil de funcionabilidad. Perfil de funcionabilidad, prácticamente yo me refiero a lo que es los tiempos de operación hasta la falla y los tiempos de recuperación cuando ocurre una falla funcional. En este caso podemos observar en la gráfica que tenemos un tiempo de operación 1 hasta una falla 1. Luego tenemos un tiempo de recuperación. Luego tenemos un tiempo operativo hasta la falla número 2, luego un tiempo de recuperación y luego un tiempo de operación hasta la falla 3 y así sucesivamente cuando estamos en presencia de lo que sería un equipo reparable. Quiere decir entonces que se pueden presentar más de un modo de falla a lo largo del ciclo de vida del activo. Desde el punto de vista de ingeniería de confiabilidad, la recomendación es que hagamos análisis o estimaciones de confiabilidad basándonos en estos modos de fallas que ocurren a lo largo de este ciclo de vida. Y esos tiempos de operación son los que nosotros necesitamos para hacer una estimación de la confiabilidad. Cuando vamos a llevar a cabo lo que es la estimación de la confiabilidad, de sus siglas en inglés RDT, para caracterizarlo probabilísticamente y conocer cuál es la mejor distribución probabilística que hace buen ajuste a ese conjunto de datos, necesitamos entonces tomar estos tiempos de operación para estos modos de falla y hacerlo de manera exacta, discriminándolo por modo de falla. Y los tiempos de recuperación lo dejamos para un análisis de mantenibilidad. Entonces acá observamos de manera muy clara que los tiempos de operación asociados a un modo de falla son importantes al momento de llevar a cabo el análisis o la estimación de la confiabilidad. En cuanto a la estimación de la confiabilidad, y recordando un poquito lo que es el concepto de lo que es confiabilidad, no es más que la probabilidad de que un equipo, un sistema opere sin fallar durante un periodo de tiempo dado bajo condiciones operacionales preestablecidas. Y he dicho o he mencionado puntos importantes como lo que es el tiempo y lo que es el contexto o condiciones operacionales. Quiere decir que un activo es confiable para un tiempo o misión específico
y representa desde el punto de vista matemático que R de T o la confiabilidad es la integral de T al infinito de F de T diferencial de T. Pero la confiabilidad también es igual a la función de densidad de probabilidad entre la tasa de falla, que es H de T. Esta ecuación es importante al momento de hacer uso del modelo matemático que voy a comentar en las siguientes láminas. Entonces, lo que yo quiero que quede claro en esta definición de confiabilidad, que la confiabilidad es función del tiempo. A medida que avanza el tiempo de operación, la confiabilidad para ese tiempo va a disminuir y que la confiabilidad está en función a la tasa de falla, es inversamente proporcional a la tasa de falla. Quiere decir entonces que si se incrementa la tasa de falla, por ende, mi equipo es menos confiable. Entonces, como podemos observar en las gráficas que están en la parte inferior, tenemos una gráfica que una curva de color rojo disminuye en el tiempo asociado a la confiabilidad y una curva de color verde que se incrementa en función al tiempo, que es la probabilidad de falla, que es el complemento de la confiabilidad. Y tenemos la curva que está en la parte inferior izquierda, que es la función de densidad de probabilidad, que es decir, que es la curva que mejor ajusta a ese conjunto de datos que ya le comentaba en la lámina anterior, en la cual hacemos una caracterización probabilística y por supuesto ubicamos esa distribución que pudiese ser Weibull, como pudiese ser exponencial, log normal, normal o cualquier otra distribución probabilística que se adapte a ese conjunto o set de datos. La probabilidad de falla, como ya lo comentaba, es el complemento de la confiabilidad. Quiere decir que f de t es igual a 0 para un tiempo igual a 0, pero para un tiempo igual a 1 o para un tiempo, en este caso, al infinito, la probabilidad de falla o f de t es igual a 1, o sea, es igual a 100. Entonces quiere decir que la confiabilidad más la probabilidad de falla es igual a 1. Esto nos permite a nosotros poder construir las dos curvas del modelo matemático que les voy a describir. Esas dos curvas, una que es la asociada al costo planeado, el costo de hacer una acción de mantenimiento preventivo, y la otra curva que está asociada al riesgo, a lo que es el costo no planeado, el costo de no llevar a cabo una acción de mantenimiento preventivo. Entonces, esta ecuación matemática es importante porque nos permite construir luego estas dos curvas, que es la que vamos a observar en las siguientes láminas. Cuando estamos hablando de lo que es un análisis de confiabilidad, para lo que ya comenté en la lámina anterior, lo que era la función de densidad de probabilidad, es importante destacar lo que es la prueba de bondad de ajuste. Existen varias pruebas de bondad de ajuste que permiten hacer lo que es la caracterización probabilística y el ajuste para poder descartar o rechazar una u otra distribución probabilística. En este caso, tenemos la prueba de bondad de ajuste, que puede ser la chi cuadrado, o la Anderson-Darling o Kolmogorov-Smirnov. Una de las más utilizadas, Kolmogorov-Smirnov, pero esto también tiene relación directa con el conjunto de datos que nosotros tengamos disponibles de tiempos de operación hasta la falla, para poder entonces ubicar. Es como si nos estuviésemos probando un sombrero, una gorra, y queremos entonces ver cuál de esos sombreros que estamos probando hace mejor ajuste a nuestra cabeza. Eso es lo que estamos haciendo con una prueba de bondad de ajuste, ubicando entonces donde esté el espacio más pequeño, que es lo que observamos acá en la gráfica que se llama valor del test. Ese espacio que quede más pequeño de todas las distribuciones que vamos a probar, con el histograma de frecuencia que construimos de los tiempos de operación, ubicamos esa distribución probabilística. Entonces ya con esto nosotros podemos obtener la función de densidad de probabilidad, que es importante para la aplicación del modelo matemático. Todo activo físico lo podemos entender o comprender como si fuese un sistema en serie. En este caso tenemos una cadena donde tenemos varios elementos conectados en serie. Si nosotros evaluamos la confiabilidad para cada uno de estos elementos que integran este activo físico, por ejemplo, una bomba, ¿cuántos elementos puede tener una bomba? En este caso colocamos sello mecánico, rodamiento, el impulsor, el eje. Y si nosotros de esos tiempos de operación los vamos a asociar a modos de falla y podemos luego estimar la confiabilidad para los tiempos de operación hasta la falla para un modo de falla específico, nosotros podemos estimar la confiabilidad para ese modo de falla en particular.
Y si luego nosotros partimos del concepto teórico que un equipo, un activo físico, se comporta como un sistema en serie, y un sistema en serie, la confiabilidad se estima como el producto de la confiabilidad de los elementos que le integran, nosotros podemos obtener algo como lo que estamos observando. Podemos observar que RDT es igual a ¿qué? A la multiplicación de la confiabilidad de cada uno de los elementos que le integran, y que al final vamos a tener un RDT, y que este RDT, por ser un sistema en serie, ese RDT va a ser menor ¿a qué? A la menor de las confiabilidades de los elementos que integran el sistema. Esto es un principio, es un fundamento de lo que es confiabilidad de sistemas. En este caso estoy analizándolo como un sistema. Es un equipo, es un motor eléctrico, una turbina, un compresor, una etiquetadora, una llenadora, cualquier activo físico que esté instalado en un proceso productivo se puede comportar como un sistema en serie. Entonces, eso básicamente es lo que quiero mostrar acá en esta lámina, que luego podemos extraer de acá cuál es el modo de falla crítico. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente lo estamos asociando con su confiabilidad. Para hablar del modelo matemático, quiero basarme en este libro, el libro texto del doctor Jardine de la Universidad de Toronto. Acá él muestra este modelo matemático donde dice que el costo total en un tiempo específico, un tiempo que lo llama TP, un tiempo, la P de planeado, va a ser igual al costo planeado, el costo de llevar a cabo una acción de mantenimiento por R de T, es decir, el costo planeado por la confiabilidad, más lo que sería el costo de no hacer la acción de mantenimiento preventivo por la probabilidad de falla, que es 1 menos R de T, entre el tiempo por la confiabilidad más la integral desde menos infinito hasta el TP. ¿De qué? De TP por F de T diferencial de T. Esto, señores, es la ecuación o el modelo matemático que nosotros podemos utilizar para poder optimizar la frecuencia de mantenimiento preventivo. Fíjense que ya acá tenemos R de T. Si ya nosotros hicimos el análisis de los datos, lo que se llama análisis de datos de vida del activo por modo de falla, nosotros ya podemos conocer lo que es la confiabilidad. Y si conocemos la confiabilidad, ya tenemos prácticamente uno de los datos más importantes de esta ecuación. Los costos son datos que nosotros podemos extraer. ¿De qué? De las bitácoras, de los registros históricos, costos de hacer la acción y costos de no hacerla. Y luego tenemos lo que es la solución de esa integral que está allí, que no es más que la estimación de lo que es la función, construir esa función de densidad de probabilidad, como ya lo acabo de comentar, ajustar una distribución probabilística a un conjunto de datos. En este otro libro del señor John House, él muestra variables importantes a considerar para lo que es un análisis de lo que sería la optimización de la frecuencia de mantenimiento, como por ejemplo, lo que es la consideración de la confiabilidad o el riesgo, costos operacionales, la pérdida de desempeño, lo que es la prolongación de vida del activo, regulaciones legales de seguridad, reputación, imagen o brillo, que son variables que básicamente no tienen un impacto numérico, no tiene un análisis para o un valor numérico para incluirlo en algunos casos, pero es importante mencionar que estas son algunas de las variables que se consideran o se pueden considerar en un análisis. Para el caso que yo voy a mostrar acá, para el caso de estudio, solamente voy a considerar lo que sería la confiabilidad como variable en la estimación de la curva del riesgo. El modelo del costo-riesgo tomado del Anatomy, del IAN, del Instituto de Gestión de Activos del Reino Unido, nos dice que debemos construir 3 curvas. Una curva de color azul que representa los costos planeados, los costos directos. Una curva de color rojo que está representada como costo del riesgo, el costo de no hacer la acción de mantenimiento. Y la tercera curva, que es la curva de color amarillo, que representa la suma punto a punto de estas dos primeras curvas, y que el punto más bajo, el punto de inflexión de esa tercera curva, nos indica cuál es el óptimo económico. Y es el principio o es el modelo que nosotros tenemos que utilizar para poder determinar la frecuencia de mantenimiento preventivo. No debemos hacer mantenimiento antes de este punto
ni después de este punto. Debemos hacerlo en ese punto óptimo. ¿Por qué? Si observamos muy bien la gráfica, podemos entonces notar que antes del punto óptimo los costos son elevados, pero el riesgo es bajo. Pero si lo hacemos luego del punto óptimo, ahora el riesgo es elevado y el costo es bajo. Entonces, lo importante desde el punto de vista de optimización, que más que ubicar un equilibrio, porque tienden a confundir y he escuchado que llaman que esto es un equilibrio y no estamos hablando de una equivalencia, estamos hablando, no es un balance tampoco, es una combinación de puntos de lo que sería la curva de riesgo y la curva de lo que sería el costo planeado. Es una combinación de puntos y que vamos a ubicar la mejor combinación de todos los puntos y esa mejor combinación es la que va a representarse como el punto óptimo. La curva del riesgo, como le comentaba, de acuerdo al libro del señor John Woodhouse, se puede obtener más de una curva. En la lámina anterior mostré que hay una sola curva, pero esa única curva puede ser el producto de la sumatoria de varias curvas que se pueden derivar de allí. Como por ejemplo, tenemos una curva asociada al costo de capital amortizado, una curva asociada al costo operativo. Podemos tener una curva asociada a la pérdida de desempeño, una curva asociada a la confiabilidad o restaurar la falla. Es decir, podemos tener más de una curva y que luego la sumatoria nos va a dar una sola curva que es la curva del riesgo. Y es precisamente acá la limitación que tiene la aplicación de este modelo, porque para construir la curva de riesgo necesitamos datos. Y es precisamente allí donde la gran mayoría de las organizaciones no disponen de datos suficientes con calidad y cantidad para poder hacer lo que sería la construcción de esta curva. Es la debilidad del modelo, precisamente la construcción de la curva del riesgo. Pero si tenemos una buena cultura del dato, nosotros podemos construir estas curvas y podemos construir entonces lo que sería o la aplicación del modelo matemático para obtener o optimizar la frecuencia de mantenimiento preventivo. Como hablamos de costos, les hablaba de lo que eran los costos de hacer una acción de mantenimiento y el costo de no hacerla. ¿Cuáles serían los costos directos? Como los llama el modelo del IA. Dice que los costos directos pueden ser labores materiales y estos a su vez se dividen. Materiales como repuestos, herramientas, químicos, labor como propia contratada, la propia pueden ser operadores, ingenieros, gerentes, supervisores, superintendentes, entre otros. Estos pueden ser entonces los costos directos para llevar a cabo una acción de mantenimiento preventiva. Y los costos indirectos que están asociados a lo que es la penalización. Es decir, asociado al riesgo, ¿qué pasa si no hago la acción de mantenimiento preventivo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que podemos tener pérdidas de desempeño, impacto por tiempo fuera de servicio, penalizaciones, pérdidas por calidad, y estas a su vez también se subdividen, se pueden subdividir en otras variables importantes que nosotros podemos considerar al momento de cuantificar los costos. Si recordamos el modelo que le mostraba, necesitamos saber cuánto es el costo planeado para diferentes tiempos y cuánto es el costo no planeado para diferentes tiempos. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que ubicar para poder entonces optimizar la frecuencia de mantenimiento preventivo. Veamos entonces un caso de estudio y leo entonces el enunciado de este caso de estudio que dice que se dispone de una turbina de vapor instalada en una planta petroquímica de operación continua. El ingeniero de confiabilidad asignado a la planta, luego de diseñar el plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad utilizando la metodología RCM, decide optimizar la frecuencia de mantenimiento preventivo de las tareas planeadas. De no llevar a cabo la acción de mantenimiento propuesta, se afectaría la confiabilidad del activo, ya que la tasa de falla se incrementaría con el tiempo. Se plantea realizar el estudio para optimizar la frecuencia de mantenimiento considerando el impacto económico por la pérdida de confiabilidad. A continuación, los datos para el estudio. ¿Qué nos están dando acá como datos? Nos dan los tiempos operativos hasta la falla en semanas y nos dan el costo de la acción propuesta, planeado, y el costo de no ejecutar la acción propuesta, que es el costo no planeado. Con esto, ¿qué hacemos? Vamos a caracterizar esos tiempos de operación hasta la falla y los vamos a caracterizar para ubicar la función de densidad de probabilidad que mejor ajusta a este conjunto de datos. Y una vez que tenemos esa función de densidad, vamos a poder obtener lo que sería la confiabilidad y, por supuesto,
la probabilidad de falla y nos dan el costo planeado y el costo no planeado, ya podemos entonces aplicar el modelo y poder conocer el costo total para cada uno de los tiempos que vamos a considerar. Una vez que hacemos la caracterización, aquí estoy mostrando lo que sería la construcción de la recta de la confiabilidad con esta herramienta computacional llamada RARE. En esta caracterización probabilística nos dice que el mejor ajuste lo hizo la distribución de Weibull. Nos dan los parámetros de la distribución, nos dice cuánto es beta, cuánto es eta, y por supuesto nos permite esta herramienta conocer cuánto es la confiabilidad para un tiempo misión específico. Y de esa manera nosotros podemos ir construyendo lo que sería la curva de la confiabilidad en el tiempo. En esta gráfica podemos observar que esa es la figura o la forma como toma la confiabilidad. El perfil de la confiabilidad lo toma de esta manera. Es una curva que disminuye en el tiempo, tal cual como ya lo había comentado en mi introducción. Entonces, si nosotros estimamos la confiabilidad para diferentes tiempos misión, podemos obtener una curva similar a esta. Y eso es básicamente lo que vamos a necesitar para poder obtener lo que serían los costos no planeados. Una vez que ya tenemos esta curva multiplicándola por los costos planeados, vamos a poder obtener lo que sería la curva de los costos directos. Ya luego tenemos el complemento. Este mismo programita nos permite conocer cuánto es la probabilidad de falla para diferentes tiempos y vemos cómo la curva es ascendente, que representa lo que es la probabilidad de falla. Y esto básicamente es lo que necesitamos para poder construir la curva del riesgo, que al multiplicarlo por los costos no planeados, tenemos lo que es el riesgo o el costo de no llevar a cabo una acción de mantenimiento planificada. También obtenemos lo que sería la curva de la tasa de falla, que se incrementa en función al tiempo. En este sentido, si observamos cuánto es el valor de beta, que es el parámetro de forma de la distribución de Weibull, nos dicen que es 3.4. Quiere decir que ya aquí tenemos un periodo o estamos en la etapa de desgaste si nos ubicamos en uno de los patrones de falla de la curva de la bañera. Entonces ya observamos acá cómo la tasa de falla se está incrementando. Para ello entonces tenemos que tomar acción, anticiparnos a esa falla que pudiese ser una falla funcional. Tenemos el perfil de la función de densidad de probabilidad, que es básicamente la que hizo mejor ajuste a ese histograma de frecuencia que se pudo construir con lo que serían los tiempos de operación que nos dieron como datos. Esta es básicamente la función de densidad de probabilidad y es la que necesitamos para poder resolver la integral del modelo matemático que les acabo de mostrar. Una vez que ya hemos realizado la estimación, la caracterización, la simulación con la herramienta, vamos a construir una tabla como esta. Para diferentes tiempos en semana, cuánto es RDT, que es la confiabilidad, FDT, la probabilidad de falla, HDT, que es la tasa de falla, F minúscula de T, que es la función de densidad de probabilidad, y luego lo que serían los costos planeados y costos no planeados, y luego los costos totales, que básicamente es la aplicación del modelo matemático. ¿Qué vamos a hacer acá? Esta última columna de los costos totales, lo que tenemos que ubicar es el punto de inflexión, el punto más bajo donde se hace mínimo el impacto al negocio y es precisamente en 7 semanas. Ni antes ni después debemos hacer el reemplazo del componente a las 7 semanas. Cada 7 semanas debemos hacer el reemplazo. Esto es un mantenimiento basado en el tiempo. Cada cierto tiempo, en este caso, cada 7 semanas, nosotros debemos llevar a cabo el reemplazo del componente que estemos analizando, cualquier de los elementos mantenibles que tenga la máquina o el activo físico que estemos estudiando. Gráficamente podemos observar cómo tenemos la curva de color azul, disminuye en el tiempo. Esta gráfica sale de la tabla que acabo de mostrarle. Luego tenemos una curva de color naranja, que es la curva asociada al riesgo. Tenemos la curva de color gris, que es el impacto total, y el punto más bajo del punto de inflexión de esa tercera curva, que básicamente nos indica cuál es el punto óptimo. Fíjense cómo esta gráfica, que surge de un estudio real, de un caso de aplicación real, de la vida real, básicamente es igual a lo que nos muestra el modelo de operar o mantener del IA. Cómo tenemos las curvas exactamente disminuyendo una, la otra incrementándose en el tiempo y cómo tenemos entonces la curva resultante. Quiere decir que el modelo se aplicó de manera correcta
en este caso de estudio, aplicación real. Ok, ya para ir cerrando mi presentación, en conclusión tenemos que no basta con diseñar un plan de mantenimiento perfecto, considerando todos los modos de falla que han ocurrido o los que pueden ocurrir a través de las diferentes herramientas o metodologías que sirven de soporte para responder a la pregunta qué hacer, sino que también se debe definir cuándo hacer la acción de mantenimiento para soportar la toma de decisiones en la gestión de mantenimiento. El estudio de la frecuencia óptima de mantenimiento o reemplazo preventivo debe ser calibrado o revisado si el contexto operacional donde está instalado el activo cambia con el tiempo, como ya lo comentaba en mi presentación, ya que esto puede afectar la confiabilidad, el desempeño, entre otras variables de análisis, debido a la afectación del comportamiento del activo para cumplir con sus funciones. Tal como se mostró en esta presentación, la confiabilidad del activo se ve afectada a medida que el equipo envejece, ya que su tasa de falla se incrementa, como lo observamos en la caracterización, por lo que se recomienda adecuar los planes de mantenimiento a la edad del equipo, considerando los costos en el ciclo de vida para seleccionar las tareas que sean no solo técnicamente factibles, sino económicamente rentables y presupuestariamente viables. Y en conclusión, para este caso de estudio, una vez que se hizo todo el análisis, la recomendación entonces es llevar a cabo la acción de mantenimiento preventivo cada 7 semanas, tal como se muestra en el estudio. De conclusión general, la optimización de la frecuencia de mantenimiento preventivo debería de ser una práctica normal en cualquier organización. Cualquier proceso productivo debería de adoptar esta práctica, no para todos los equipos, para esos equipos críticos inicialmente hasta alcanzar un nivel de madurez para que podamos entonces ir mejorando lo que sería la confiabilidad del activo, mejorando el desempeño del activo y por supuesto alcanzando lo que nosotros deseamos en nuestras organizaciones, que es la excelencia organizacional. La optimización también la podemos aplicar a lo que sería la inspección, aplicando otros modelos matemáticos que se escapan de esta presentación para poder entonces saber cada cuánto tiempo debo colectar una data para hacer un análisis predictivo. Eso, por supuesto, corresponde a otro modelo matemático. De igual manera, lo que se refiere a los reemplazos de los activos físicos como un todo, reemplazar una bomba, reemplazar un motor, una turbina, un compresor, una caldera, ya ese reemplazo aplica con otro modelo matemático. Entonces, quiero dejar muy claro que estos modelos matemáticos que yo acabo de mostrar es para reemplazos de componentes, más no para reemplazos de activos físicos. Los modelos son diferentes y, por supuesto, los resultados van a ser diferentes. Respetando derecho de autor, quiero colocar acá algunas referencias bibliográficas que he consultado y que las recomiendo, por supuesto, para que ustedes puedan continuar profundizando en este tema que he tocado esta tarde. Y por su atención, muchas gracias. Acá les dejo mi contacto, les dejo mi correo corporativo, mi correo personal. Cualquier duda, háganmela llegar allí, con gusto les responderé. Muchas gracias por su atención. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias allí por la ponencia, bastante interesante. En este momento, entonces, abrimos el chat de preguntas y también invitamos a las personas que quieran participar activamente a prender el micrófono. Entonces, aquí los leo. La primera pregunta es, ingeniero, ¿por qué dice que el riesgo, aquí regálame un segundo, ¿por qué dice que el riesgo es una variable importante en el modelo matemático? El riesgo es una variable importante porque el riesgo de su ecuación matemática es la probabilidad de falla por la consecuencia de la falla. ¿Por qué es importante la curva del riesgo? Porque nosotros debemos estimar la probabilidad de falla. Y si observamos la presentación, nos dimos cuenta que construir lo que sería la curva del riesgo, que va prácticamente, está directamente vinculada con la probabilidad de falla, se radica en lo que es el dato. Si nosotros tenemos datos suficientes, que sea un dato donde no haya mucha incertidumbre, nosotros podemos construir el riesgo. Pero mi experiencia me indica que las organizaciones se frenan aplicando estos modelos porque no tienen la data para construir el riesgo.
¿Por qué? Porque no pueden estimar la probabilidad de falla para multiplicarla con la consecuencia de falla y poder entonces, por ende, conocer lo que es el riesgo. Listo, muchísimas gracias. Acá también tenemos otra pregunta que nos hacen allí en el chat. En un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿es importante la optimización de la frecuencia? En un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, si nosotros nos vamos a soportar o vamos a hacerlo acorde al estándar SAE J1011, no nos dice que tenemos que hacer esto. El modelo nos dice que tenemos que describir una tarea, responder las 7 preguntas como nos dice el estándar y llegar entonces a esa lista de tareas y luego colocar una frecuencia inicial. Esa frecuencia inicial puede ser basada en la experiencia de ese equipo multidisciplinario que conformó lo que es el desarrollo del RCM. Pero luego en el tiempo es conveniente optimizar la frecuencia de mantenimiento para esos equipos críticos o equipos vitales. Cuando hablo de equipos críticos me refiero a equipos vitales, porque hay que entender lo que es un equipo vital, lo que es un equipo crítico. Entonces, entendiendo que es un equipo vital, entonces ya debemos irnos a lo que es la optimización de la frecuencia de mantenimiento. Pero el estándar no nos exige que tenemos que hacer esto. Ya eso queda como un plus en cualquier proceso de optimización de mantenimiento preventivo. Otra pregunta allí nos habla el ingeniero Hugo Felipe. El modelo, allí lo corrijo, el modelo es poco sensible alrededor del óptimo. ¿Cómo podemos hacer cómo podemos hacer ese análisis de sensibilidad? El modelo prácticamente la limitación que tiene es la resolución de la integral, porque el resto nosotros lo podemos estimar con, incluso hasta con una hoja de Excel podemos hacerlo. El tema está con la integral y no quiero decir con esto que no se pueda hacer en Excel. De igual manera se puede hacer en Excel de manera muy sencilla, pero lo importante es la caracterización probabilística, la simulación que debemos hacer para ubicar ese ajuste, porque debemos de probar una buena cantidad de distribuciones probabilísticas que permitan obtener la que haga mejor ajuste a ese conjunto de datos para disminuir el nivel de incertidumbre. Y por supuesto, una vez que ya ubicamos la que hace mejor ajuste, esta herramienta que yo mostré, el RARE, esa herramienta básicamente hace una comparación de 4 distribuciones de manera simultánea, considerando un valor de prueba de bondad de ajuste como es el Kolmogorov-Smirnov, ubica el valor del test comparándolo con un valor crítico de acuerdo a un nivel de significancia. Eso es ingeniería de confiabilidad. Él me dice cuál es la recomendación, la que él recomienda. Por supuesto, el analista toma la decisión. Si quiere tomar Weibull o quiere tomar la exponencial o log normal. Hay una información importante de un experto, del señor Paul Barringer, que en uno de sus artículos colocó que entre el 85 y el 95% de los elementos mecánicos se adaptan perfectamente a la distribución de Weibull. Entonces, bueno, basándonos en ese principio, la distribución de Weibull es la que generalmente nosotros seleccionamos, pero no quiero decir con esto que es la única. Entonces, por eso la recomendación es hacer la caracterización probabilística y luego entonces ubicar la función de densidad de probabilidad para resolver lo que sería la integral. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de Juan Diego que nos dice, en este tipo de procesos preventivos de mantenimiento, ¿actualmente se utiliza Data Science, Machine Learning o inteligencia artificial? Sí, claro. Fíjate que el mismo modelo nosotros lo publicamos el año 2021, el año pasado, lo publicamos en un libro donde nosotros utilizamos Internet de las Cosas, aplicamos un poquito allí de Machine Learning, Internet de las Cosas, y hicimos una programación un poco diferente, más exacta, utilizando este tipo de tecnología para lograr entonces disminuir el nivel de incertidumbre, pero perfectamente se puede aplicar a cualquier proceso de la industria 4.0. Este modelo matemático, ¿cuántas variables se pueden incluir? ¿Tenemos un máximo, un mínimo? No, no hay máximo. Fíjate que en el caso del riesgo, como yo lo mostraba en una de las láminas, el riesgo puede ser solo confiabilidad, que fue el caso más básico que yo plasmé acá en la presentación, pero pueden haber costos operacionales, pueden haber pérdidas de desempeño, que yo puedo sumar como variable para construir la curva del riesgo.
Listo, ingeniero. Y aquí la última pregunta que tengo allí en el chat, ya los demás personas que me acompañan, si tienen alguna duda, lo pueden hablar a través del micrófono o a través del chat, yo los leo. La última pregunta que tengo allí es, ¿en qué etapa del ciclo de vida del activo es conveniente llevar a cabo la frecuencia óptima del mantenimiento? Cualquier activo físico, cuando entra en operación, entra con un plan de mantenimiento cargado en el sistema de gestión de mantenimiento computarizado. Por ejemplo, compramos al activo como lo dice en la introducción. Viene con una lista de tareas del fabricante y esas listas de tareas las cargamos. Ese es el plan inicial. Inmediatamente ese plan tiene que ser optimizado. En el tiempo hay que optimizarlo. ¿Cuándo vamos a optimizar entonces ese plan de mantenimiento? En la etapa de operación y mantenimiento. Como ya lo comentaba, en el ciclo de vida, en esa etapa de operación y mantenimiento, es el momento propicio para que nosotros podamos entonces llevar a cabo este proceso de optimización. Porque como pudieron observar, necesitamos datos propios de operación del activo hasta la falla por diferentes modos de falla que nos permitan a nosotros hacer la caracterización y disminuir el nivel de incertidumbre. Mucho cuidado con esto porque necesitamos datos duros. No podemos tomar datos genéricos, datos de opinión de expertos para hacer este tipo de análisis. Son datos propios del activo, no pueden ser datos de otra planta, no porque aquella planta tiene un contexto operacional similar al nuestro, no. Son contextos similares, no son iguales. Entonces, por esa razón, es importante que los tiempos que vamos a utilizar sean propios del activo que estamos analizando. De acuerdo a esa optimización que mencionas, ¿cómo puedo mejorar la optimización en planes de mejoramiento de acuerdo a este modelo matemático? Ya para finalizar, muchísimas gracias pues a todos los que estuvieron aquí y los que participaron también a través del chat. Ingeniero, culminaríamos con esta pregunta. ¿Cómo Sí. pueden mejorar la optimización de planes de mejoramiento de acuerdo al modelo matemático? Fíjate que una vez que tú llevas a cabo lo que sería la aplicación del modelo matemático, tú puedes obtener una frecuencia adaptada a lo que sería el contexto operacional actual y podemos lograr con esto evitar que el equipo falle en un proceso productivo y genere consecuencias, producción no realizada, por ejemplo, impacte al negocio. Lo ideal entonces sería que esta optimización se lleve a cabo para evitar esas pérdidas de producción que nos puede acarrear lo que sería pérdidas de unidades de producción, impacto al ambiente, impacto a la seguridad, entre otras variables consideradas como consecuencia de una falla funcional. Muchísimas gracias. Allí al principio de nuestra sesión tuvimos algunos saludos de la Universidad Nacional de Callao en Perú. Saludos allí al ingeniero José, a la ingeniera Tania desde Ecuador, a Juan Diego desde Cali, Colombia. Gracias a todos por participar. Estaremos pues convocándolos a nuevos webinars con temas de tendencia a nivel de procesos industriales. Los invitamos allí antes de indicarles sobre Virtual Plan. El ingeniero Edgar me pidió un pequeño espacio para hacer allí una pauta publicitaria, entonces, ingeniero, adelante. Sí, básicamente quiero ya cerrar ya mi presentación con hablarles un poquito de la firma a la cual en este momento represento, IME. IME es una firma que está centrada en los Estados Unidos, específicamente en Dallas. Nosotros tenemos operaciones en Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, en Estados Unidos. Llevamos a cabo procesos de implementación de RCM, llevamos procesos de optimización, llevamos procesos de lo que tiene relación directa con todo lo que es mantenimiento preventivo, predictivo. Llevamos a cabo lo que es aplicación, adiestramientos, entrenamientos. Es decir, tenemos una cartera de recursos disponibles para poderlos apoyar a ustedes donde ustedes de verdad necesiten que nosotros podemos ayudar. Los invito a visitar nuestra página web, ahí la pueden observar, www.ime-us.com. Ahí pueden obtener más información de nuestros servicios. Por su atención, muchísimas gracias. Listo. Y ya para finalizar, acá, ingeniero, por favor, le voy a quitar un momento la compartición de la pantalla. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, como Virtual Plan, también en nuestra página virtualplan.co. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Que tengan una excelente semana. Hasta un próximo momento. Que estén muy bien.